Hola, ¿sí? Llamo para denunciar que en el sitio hotel están siendo explotadas 32 personas, una de las cuales nació fruto de una relación incestuosa. Esto fue lo que dijo una mujer al otro lado del teléfono cuando llamó a la línea 145, dedicada a brindar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas. Y es gracias a sus palabras que se desató uno de los casos más aberrantes de los últimos años en Argentina. El día 3 de julio de 2018, y gracias a la formalización de esta denuncia, el sitio hotel fue allanado. Y en esta ubicación, a escasas cuadras de una de las playas más famosas de Mar del Plata, Buenos Aires, la policía encontró a estas 32 personas sometidas a manos de al menos 5 individuos que, bajo la fachada de una cooperativa de trabajo, regenteaban una organización sectaria. Pero si todavía no sabes de lo que estamos hablando, te recomiendo que pauses este video y te vayas al anterior de esta serie para que tengas toda esa información lo más fresca posible, porque te va a hacer mucha falta para que puedas entender cómo es que este caso llega a su fin. Con el allanamiento fueron expuestos todos los miembros y las víctimas de la secta. Pero para entender qué era lo que pasaba puertas adentro, era necesario recabar toda la información posible, contrastar datos, fechas, nombres, denunciantes, declaraciones, testigos, absolutamente todo. Si bien Nicosia, Silvia, Sinesio, Luis y Fernando fueron detenidos de forma inmediata y encarcelados de manera preventiva, ninguno de ellos quiso cooperar con este proceso. Al contrario, lo obstaculizaron tanto como pudieron. Trazar toda la cronología del Swami y su séquito fue un trabajo verdaderamente arduo, junto con la complicación no solo de la cantidad de décadas en el tiempo, sino también sobre ok, esto pasó en territorio argentino, pero esto otro pasó en Venezuela, y desde Argentina no se puede juzgar lo que ocurrió en otro país, porque no corresponde según nuestras leyes. Así que la investigación cerró en el año 2022, casi 4 años habían pasado, y cerró junto con el juicio, con el dictado de las sentencias, y también con los testimonios en primera persona de muchas de las víctimas de la secta. Como la parte general ya la tratamos medianamente en el video anterior, quiero que ahora pasemos a profundizar, a indagar un poco más en los testimonios. No por el morbo, no por hacer un festín de lo retorcido, sino porque creo que traer nuevamente esas declaraciones, esas voces, las voces de quienes sufrieron todo esto, nos va a permitir empezar de verdad a dimensionar la gravedad de todo lo que ocurría en la secta. Hablemos primero de algo fundamental. Todas las personas sometidas por el Swami evidentemente eran víctimas. Pero a nivel legal hay un conflicto con esta situación, porque hay víctimas que no se reconocen como tal. Si vos viviste algo horrible pero no lo tomaste de esa forma, verdaderamente no tenés algo que denunciar, porque vos mismo no te estás considerando una víctima de ese hecho. Esto en parte tiene muchísimo que ver con el lavado de cerebro. Así que, por desgracia, muchas de las declaraciones y testimonios fueron anulados por esta causa, porque sí, me estás contando, me estás relatando lo que viste, pero le estás sacando tanto peso, lo estás
minimizando y normalizando al mismo tiempo que me lo podrías contar tranquilamente mientras tomamos un té a las 5 de la tarde, no en un juzgado. También les traje y les preparé algunos ejemplos de todo esto, pero quiero que lo tengan en cuenta porque, bueno, temas legales. A todo esto hay que sumar y refrescarles la memoria que todos los discípulos, todos los adeptos, todas las personas captadas por la secta permanecían en el escalafón más bajo, sacando el caso de algunos hijos varones, que a decir verdad uno de ellos también estuvo denunciado dentro de esta causa junto con los otros 5. ¿Pero qué pasó? Lo que yo les explicaba de la contracultura. Ese hombre, en el momento del juicio, había nacido en la secta, había pasado gran parte de su vida en ella, tenía completamente normalizado todo eso, y si bien seguía las órdenes de su padre, no podemos precisar si al cumplirlas había o no un disfrute por su parte o un deseo sádico. No lo sabemos. Entonces, ¿cómo podés juzgar y enjuiciar a una persona en ese contexto? Es verdaderamente muy difícil. Ese es mi pensamiento. Como les dije en el video anterior, yo de leyes, poco y nada. Pero se ve que en este caso la justicia argentina coincide conmigo, porque este hombre evidentemente no fue juzgado. Hechas todas estas aclaraciones, solo queda comentarles que, más allá de todas las denuncias desestimadas, tanto por esto que les contaba de la víctima que no se reconoce como tal, como también por los hechos que tranquilamente por ley ya habían prescripto y por lo tanto no se los podía juzgar ni condenar, más allá de todo eso, 4 fueron las denuncias que siguieron adelante, que permitieron la investigación, que permitieron la instancia judicial y la condena de los implicados. Y de estas 4 denuncias salieron a la luz 10 víctimas comprobadas. Para quien tenga ganas de indagar y de bucear por internet, puede encontrar el documento de la sentencia de este juicio, donde en sus casi 300 hojas se incluyen los testimonios y las declaraciones que vamos a repasar a continuación. Pero lo vamos a hacer respetando total y absolutamente el anonimato de las víctimas. No vamos a mencionar ni van a escuchar ningún nombre. Así que presten bastante atención si esto les interesa, porque ahora sí que vamos a empezar a conocer qué tan grande era la perversidad del Swami. Cuando vivían en Venezuela, Nicosia mandó a buscar una bolsa llena de gatos. Gatitos que, con la ayuda de uno de sus ayudantes, fue colgando vivos de un árbol para después, ante la mirada de sus hijos e hijas, acribillarlos usando un arco y flecha y también una pistola. Durante el juicio, un hombre relató que cuando niño, Nicosia solía castigarlo colgándolo por fuera de una ventana del 5º o 6º piso del hotel, agarrándolo únicamente por el tobillo y con la amenaza constante de soltarlo al vacío. A otro joven, por haber cometido un error, le quemó las manos para luego golpearlo brutalmente. También lo colgó desde el primer piso atándolo únicamente por los pies y dejó su cuerpo suspendido, pendulando de un lado a otro durante 20 minutos, siempre bajo la amenaza de dejarlo caer. Uno de los castigos habituales para con los niños consistía en mantenerlos de pie mirando a una pared fijamente durante todo el día.
Solo les daban de comer una manzana verde y de beber un vaso de agua. No podían hablar, no podían sentarse y no podían ir al baño. Y esto se mantenía todos los días durante semanas. Y en un momento un varón no soportó y se orinó encima. Nicosia no solo que casi lo desfigura a golpes, sino que con un encendedor le quemó el pene, mientras Silvia, por supuesto, estaba presente mirando todo lo que ocurría y estando, por supuesto, totalmente de acuerdo con la situación. A un varón de entre 11 y 12 años le vendaron los ojos y entre muchos miembros de la secta, obviamente no identificados, lo golpearon hasta cansarse, le arrojaron agua a presión, intentaron ahogarlo metiendo su cabeza dentro de un inodoro y encima de todo eso también lo electrocutaron. A otro niño, amén de los golpes, también le quemaba los dedos, lo amenazaba poniendo un cuchillo en su abdomen, lo empujaba en repetidas ocasiones por las escaleras y lo ahogaba bajo un chorro de agua para que dejara de llorar. A otro, el Swami junto con Silvia, Sinesio y uno de los hijos mayores, lo ataron en una silla, le vendaron los ojos, lo golpearon durante horas. Y cuando ya tenía todo el cuerpo lleno de heridas, lo bañaron en alcohol para después electrocutarlo utilizando para eso instrumental de acupuntura. Y en varias ocasiones, esta víctima también declaró que lo ahogaban con frecuencia, y que una vez llegó a perder la conciencia, y que le contaron los testigos que cuando eso pasó, el Swami, su padre, dijo: y bueno, si se muere, que se muera. Muchas personas declararon que cuando la secta se instaló en la casa quinta ubicada en Moreno, tenían como mascota a un pony. La edificación en este lugar era un poco antigua y antes se estilaba que el baño estuviese apartado del resto de la edificación. O sea que, si desde la casa vos querías acceder al baño, sí o sí tenías que pasar por una galería externa que te llevaba a ese lugar. Nicosia decidió que la galería era el sitio perfecto para encadenar a un puma salvaje, cosa que, si eras un niño o una niña, cada vez que tuvieras que ir al baño te tuvieras que enfrentar a este animal que tranquilamente podría matarte. Irónicamente, para bien, no tenemos que lamentar ninguna víctima fatal de todo esto, no al menos una víctima humana. Porque lo que pasó fue que, de alguna extraña forma, el pony se enfrentó con el puma. No me pregunten cómo, pero el puma fue el que terminó malherido. Y ante todo esto, Nicosia mandó buscar a todos sus hijos, a todas sus hijas, para que vieran cómo él acribillaba al pony, cómo lo mataba a sangre fría. Y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por el puma? ¿Tanto amor le tenía el puma? No. Porque el pony, en ese lugar, créanme que era el único bastión de felicidad. Era la única cosa buena. Era la única vía de escape mental que te permitía, por un momento, ser feliz. Y él resolvió matarlo. Y más allá de toda esta crueldad, le ordenó a sus hijos que descuartizaran al animal. Los obligó a hacerlo. Y encima también les ordenó que rebuscaran entre el cadáver los proyectiles. Tenemos la declaración de un hombre que cuenta que a los 9 años él acompañaba a su mamá a estas clases de yoga y que cuando ella decidió entrar a la secta, obviamente él también tuvo que entrar de forma obligada y que ahí vivió un infierno
Relata que fueron 2 las ocasiones en las que lo golpearon de forma terrible, que también lo ahogaron, que también lo electrocutaron, y que cuando su mamá quiso intervenir para defenderlo, le dijeron que solamente le estaban sacando el demonio a su hijo. Y esta explicación la conformó a su madre. Esas palabras fueron suficientes para que ella se quedara tranquila viendo cómo torturaban a su hijo. Amén de eso, todo el hambre que este hombre tuvo que pasar ahí adentro, porque evidentemente al no ser un hijo biológico de Nicosia, créanme, el trato sí era peor. No lo alimentaban directamente. Él, a escondidas, se mantuvo con vida comiendo los restos, las sobras de lo que dejaba el Swami. Cuando alguien bajaba con la bandeja, él ahí aprovechaba para poder comer algo. En 1976 nació el único hijo varón de Nicosia que llevó su apellido. Y a pesar de eso, declaró que tiene recuerdos más o menos a partir de sus 3 años de edad, y los mismos son de los golpes y las torturas a las que él y sus hermanos eran sometidos constantemente. Cuenta que, ya siendo un poco más grande, de la nada Nicosia un día prendió fuego la remera que estaba utilizando, causándole severas quemaduras en toda la espalda, quemaduras que han dejado cicatrices físicas hasta el día de hoy. Más allá de todas las cosas que presenció, de todas las cosas que también sufrió, y de todas las cosas de las que por órdenes de su padre también formó parte, este hombre a los 29 años, allá por el 2005, abandonó la secta. Yo, al menos, desconozco bajo qué circunstancias fue todo esto, pero él al menos logró salir. También te digo, quiero recalcar muy bien, después de 29 años de todo esto, de que todo esto haya sido su normalidad de todos los días. Anteriormente, en el 71, Nicosia ya había sido padre de un hijo varón, aunque en este caso no lo registró como propio. Y este hombre cuenta y declara que más o menos a sus 13 años de edad, su papá lo obligó a iniciarse sexualmente con una de las madres de la secta, con una mujer de más de 40 años de edad que lo vio crecer, que él tomaba de verdad como otra mamá para él, con alguien que lo cuidó y lo educó. Y no conforme con eso, Nicosia durante todo un mes mantuvo a este hombre, a un hermano suyo, a esta mujer y a otra de las madres, encerrados en una habitación constantemente, manteniendo relaciones sexuales, mientras él les indicaba qué tenían que hacer, mientras él también se masturbaba, mientras miraba y mientras también filmaba. Y después de toda esta iniciación, Nicosia le ordenó a este joven que tenía que violar a una de sus hermanas biológicas. La víctima se negó rotundamente. Fue la única vez que se animó a desobedecer lo que decía su padre. Desconocemos qué castigo recibió por haberse negado. Sin embargo, pudo abandonar la secta en el año 2001. El 23 de octubre de 1977, en Capital Federal, Argentina,
nació una niña. Niña, hija de Nicosia con una de sus múltiples esposas, puertas adentro. Niña que creció sabiendo que el Swami era su papá verdadero, pero que tenía que decir que su papá era otro miembro de la secta, porque así había sido inscripta, porque desde muy pequeña le explicaban que la sociedad no iba a entender cómo era que su papá tenía tantas esposas y tantos hijos. A los 12 años de edad, Silvia fue a buscarla y la llevó hasta la habitación de su padre, donde Nicosia intentó abusar de ella, pero como no pudo, le puso una penitencia de estar completamente callada, en silencio absoluto, durante 6 meses completos. La víctima cuenta que cuando pudo volver a hablar, ni siquiera reconocía su voz. Durante medio año, no solo tuvo que estar en silencio, sino que nadie la miraba, nadie le hablaba a ella, hacían de cuenta que no existía. Ella llegó a sentir que no servía para nada, que obviamente este castigo lo merecía por haber hecho algo mal. Y lo único que deseaba era morir. Pasada la penitencia, Nicosia volvió a llamarla a su habitación. Le ordenó que se desnudara. Y nuevamente, cuando quiso violarla, no pudo. Entonces la obligó a que le practicara sexo oral, diciéndole explícitamente que se tragara su semen, porque era bendito, era buena energía y le iba a ayudar a pensar con claridad y a ser una hija más buena. Y encima, después de todo esto, fue él quien a la fuerza le practicó sexo oral a ella. A los 14 años, luego de haber pasado toda la noche posando para una sesión de fotos que Nicosia le tomaba, él la recostó a su lado y finalmente la penetró. Y ella lo único que atinó a hacer fue a taparse la cara y ponerse a llorar con muchísima angustia. Desde entonces, una vez por año, la mandaba a buscar para violarla. Y la víctima tardaba meses en recuperarse de cada uno de estos ataques. A los 16 años, 2 años después, su papá la obligó a que se case con un hermano biológico de ella, aunque obviamente no legal, mientras él continuaba violándola sistemáticamente, hasta que esta víctima quedó embarazada de su propio padre. Quien se ocupó de ella en todo este proceso fue Silvia, quien la acompañaba a las consultas médicas, quien se encargaba de castigarla constantemente, e incluso de darle una alimentación peor de lo usual, porque ella estaba totalmente convencida de que esta niña, esta adolescente, había engañado al Swami, que ella lo había provocado para quedar embarazada. En 1996, ya en Venezuela, esta víctima da a luz a una niña. Niña que automáticamente se le es arrebatada porque mientras que a ella le ordenaban vivir en esta ubicación, apartada de todo el resto, Nicosia vivía con su hija nieta en otro lugar. Fue recién a los 9 años de la hija que se les permitió nuevamente volver a convivir, a ambas. Y durante un año, encerradas, evidentemente, las alimentaban con comida podrida
y fermentada. Su salida de la secta es bastante confusa. Más que salida, es como si las hubieran abandonado. En uno de todos los exilios que hacían de Venezuela nuevamente hacia Argentina, a ellas dos les prohibieron viajar. Las dejaron en Venezuela solas, con la promesa que una vez por mes alguien se iba a acercar hasta donde ellas estaban viviendo para entregarles alimentos y entregarles dinero para que puedan subsistir. Y esto funcionó durante unos 3-4 meses, pero un buen día esta persona encargada de ir a verlas se fue de viaje sin avisar y nunca más volvió a ver cómo estaban. Y cuando el hambre ya era desesperante, la primera víctima, la madre, que evidentemente con todo lo que venía pasando desde que nació estaba bastante afectada en sus facultades mentales, se animó a escapar de la casa para buscar trabajo, para poder alimentarse y alimentar a su hija. Y esa fue su salvación. Años después, ya un poco más recuperada, pudo encontrarse con otros hermanos que habían abandonado la secta tiempo antes que ella, y les recriminó que, sabiendo lo que pasaba ahí adentro, jamás intentaron rescatarla. Cronológicamente, de manera previa a esta declaración que les acabo de comentar, el 29 de diciembre de 1970 nació una hija de Nicosia, que obviamente fue inscripta como la hija de otro hombre miembro de la secta, pero tenía la particularidad de que su madre biológica era Silvia. Declaró tener recuerdos más o menos a partir de los 5 años de edad, teniendo muy presente los traslados entre distintas viviendas de Buenos Aires y de Mar del Plata, de las escuelas de yoga de su padre, de cómo era él, de lo hostil y lo severo que era con ella y con todos sus hermanos, porque ella tampoco escapó de los castigos, de la violencia y de la tortura. Nos ponían fundas de sábanas en la cabeza, nos ataban las manos atrás de la espalda y nos hacían correr por un pasillo mientras varios miembros nos golpeaban con cinturones. Cuenta que entre los 6 y los 7 años de edad comenzaron los tocamientos un poco indebidos y que esto se prolongó en el tiempo incluso cuando ya estaban en Venezuela. Y si se acuerdan, en el video anterior les comenté que el Swami estuvo preso unos 3 años en este país. Bien, en este contexto, Silvia en 2 oportunidades llevó a esta niña y a una de sus hermanas a la cárcel a visitar a Nicosia, donde fueron obligadas a practicarle sexo oral, mientras Silvia vigilaba que nadie se diera cuenta, ni los guardias ni otros convictos, de qué estaba pasando. Para el año 1983 deciden regresar a Argentina, y es en este momento donde la víctima le cuenta a su mamá, a Silvia, que estando en Venezuela, Velázquez la había violado. Evidentemente de Silvia no podemos esperar una reacción maternal dentro de lo habitual. Le dijo que no se preocupara, que esas cosas eran normales, que estaba bien, que si volvía a pasarle, que no se resistiera, y que cuando terminara el acto, la situación fuera urgente a contarle todos los detalles. Ese fue el apoyo que le brindó, pero claro, considerando lo anterior, ¿alguien está sorprendido? No. Fue en esta etapa, alrededor de sus 13 años de edad, que de los tocamientos Nicosia pasó a la penetración.
Y su madre, Silvia, siempre estuvo al tanto de todo esto. A decir verdad, era quien la preparaba para estos encuentros. Porque claro, en palabras de Nicosia, según la víctima, eso no era nada grave. Él la estaba preparando para cuando quisiera formar su familia, para que ningún hombre la lastimara. Tener sexo era como tomar un café. Ya viviendo en la quinta de Francisco Álvarez, en Moreno, a los 15 años recibió la peor de las palizas por parte de Nicosia. Durante toda la noche la estuvo golpeando y torturando, y entre cada golpe le decía que había sido culpa de ella que Velázquez la violase, que ella lo había provocado, que ella se lo había buscado. Y evidentemente en todo esto hay un componente de cómo permitiste que otro hombre, y no tu padre, te inicie sexualmente. Cómo tu primera violación no fue de tu papá. Eso era lo que más lo enfermó a Nicosia. Se cansó de golpearla, de arrastrarla. Estaba desnuda, la pobre chica, con el cuerpo lleno de hematomas, mientras todos miraban y nadie hacía nada. Se cansó de ahogarla en el inodoro. Se cansó de tirarla en el suelo y sentarse sobre ella tapándole la nariz y la boca, impidiéndole respirar y diciéndole que él era su dueño y que si él quería, así como le dio la vida, la mataba y la enterraba en el jardín. Y nadie hizo nada. Durante horas y horas se prolongó toda esta situación, y cuando se cansó de violentarla, simplemente la arrastró y la tiró adentro de una habitación sola. Y quien entró después de él fue Silvia, su mamá, que estaba viendo todo, absolutamente todo, desde el principio, y que solo se limitó a curarle un poco las laceraciones de las muñecas por la arrastrada que Nicosia le había pegado momentos antes. Fue mantenida en esta habitación encerrada durante meses, donde le decían que Nicosia podía saber lo que estaba pensando, que no podía ocultarle nada. En la audiencia, la víctima, palabras más, palabras menos, dijo que recién a sus 38 años se dio cuenta que eso era mentira, que su papá no estaba adentro de su mente, que no podía ver sus pensamientos, que no tenía ese poder. Recién a los 38 años. A causa de los abusos sexuales sufridos, la víctima quedó embarazada de Nicosia. Cuando él se enteró no le gustó para nada y la mandó a hablar con su mamá, con Silvia, a ver qué resolvían hacer con ese problema. Silvia la miró como desde arriba y con soberbia le dijo que nunca pensó que ella se iba a quedar embarazada, que no sabía que iban a tener hijos, ellos dos. Pero no hubo castigo. Solo esa actitud esquiva. Hasta que varios días después, Nicosia la viola por última vez de la forma más brutal que se puedan imaginar, buscando de todas las maneras posibles provocarle un aborto. Pero su plan no resultó, y en Venezuela, en 1997, si no me equivoco, la víctima da a luz a una niña. En algún punto de la infancia de esta nueva víctima, se entera por boca de Nicosia que él era su papá, que era el papá de su mamá y que también era el papá de ella,
porque le dijo muy abiertamente que antes que ella, él ya había estado adentro de su madre. Pero esta revelación, podríamos decir que queda como algo anecdótico, que no cambió mucho. Quizá unió más a esta pequeña con su mamá, y su mamá pudo abrirse y contarle más de toda su experiencia, de cómo fue su vida todos esos años hasta ese mismo momento. Porque cuando esta niña llega a los 14 años de edad, Silvia, su abuela, empieza a decirle que ya es toda una señorita, que ya va siendo hora de que suba a la habitación de su abuelo, porque él le iba a enseñar cosas muy importantes. Y esta niña ya sabía lo que significaba todo eso. Y no sabemos si esto se concretó, pero sí sabemos que ella cae en una depresión muy profunda y muy terrible. Su madre la vio tan mal y pudo ver en el sufrimiento de su hija su mismo sufrimiento, que fue ahí cuando entendió todo lo que estaba pasando, todo lo que venían viviendo desde hace décadas. Y es en el año 2017 que ella decide que va a abandonar la secta y lo va a hacer junto con su hija. Para que su hija pueda tener la vida que ella no pudo tener. Para que pueda pensar por ella misma, para que pueda decidir, para que pueda sentir libremente, para que pueda estudiar, para que pueda ser feliz y para que tenga una oportunidad. De forma extraña ante esta decisión, Nicosia accede, con completa normalidad y tranquilidad. Lo único que le pide es que si alguien de afuera, si alguien del mundo exterior le preguntaba quién era el padre de su hija, que ella contara la siguiente historia. Que les dijera que ella estaba desesperada por tener un hijo con su papá. Y que una noche entró a la habitación que compartía con su madre y agarró un preservativo que había utilizado y se lo introdujo ella misma en el canal vaginal con la finalidad de quedar embarazada. Sí, por supuesto, muy creíble. Pero bueno, no hay ningún problema, lo que importaba era salir de ahí. Nicosia le ordena a Sinesio que las escolte a ambas hacia otro hotel, donde permanecieron unos cuantos días hasta que finalmente pudieron escapar. Al tiempo de haber salido de la secta, se fue reencontrando con antiguos miembros, con hermanos de ella. Y todos le decían lo mismo, que no habían hecho nada, porque Nicosia les había dicho que ella quería tener un hijo con él. Pero esta mujer fue la que tuvo valor de agarrar el teléfono y hacer ese llamado que marcó el fin de la secta. Llamo para denunciar que en el sitio hotel están siendo explotadas 32 personas, una de las cuales nació fruto de una relación incestuosa. A todos los cargos comprobables que se puedan desprender por los relatos de las víctimas, y sin contar todos aquellos que son desestimados porque en el tiempo ya prescribieron los hechos, a esta causa se suma la resistencia a la autoridad y el acopio ilegal de armas. Que sí,
que con todo lo que acabo de contarles, ¿a quién le puede importar estos dos detalles? Pero siento que es necesario marcarlos. Y cuando hablamos de acopio ilegal de armas, es porque durante el allanamiento en el sitio hotel encontraron lo siguiente. Y sí, lo tengo que leer porque en la vida podría memorizar algo de todo esto. Una pistola marca Glock calibre 10 milímetros, número RZT-867 con 2 cargadores y tarjeta de tenencia en su estuche. Una pistola Glock calibre 40, número RXF-024 con 2 cargadores con su estuche y tarjeta de tenencia. Un revólver Ruger, martillo oculto, tambor basculante de 5 proyectiles, calibre 38 Special, número 541-64467, láser incorporado en su estuche con 10 proyectiles a bala y tarjeta de tenencia. 2 cargadores 9 mm marca Glock con capacidad de 31 proyectiles vacíos. Un cargador 9 mm marca Glock con capacidad de 17 proyectiles vacío. Una carabina marca Marlin calibre 17 con 2 cargadores vacíos, número de serie MM45395A, con mira óptica Shilva con su estuche y tenencia. Un fusil Tikka modelo T3 calibre 3006, número de serie D11260, con cargador colocado, mira óptica Leupold, tarjeta de tenencia y estuche. Una carabina CZ455 calibre 22, número de serie A973277, con mira óptica Shilva, cargador colocado, tarjeta de tenencia y su estuche. Y no hemos terminado, estoy parando para tomar aire porque la verdad... Una escopeta Remington 870 calibre 12/70, número de serie C990064M con su funda y tarjeta de tenencia. Una escopeta Remington calibre 12/70, número de serie oculto con el portacartuchos, empuñadura manual y sin culata, con tarjeta de tenencia y cañón adicional intercambiable. Un estuche de tela con cierre marca Houston en su interior, un revólver Manurin, cañón 9 pulgadas, tambor basculante 6 proyectiles, cachas de madera más juego adicional, número de serie W37151. Bueno, vamos por la mitad. Verdaderamente si era un acopio de armas. ¿Qué pretendías, Nicosia? ¿Qué ibas a hacer con todo esto? Esa es la pregunta. Contenidos en una caja plástica, 18 cajas de 25 cartuchos cada una, calibre 12/70 Stopping Power. Una caja conteniendo 25 cartuchos calibre 12/70 marca CBC. Una caja de 10 cartuchos por DEA y una caja de 5 cartuchos marca... Hornady, vamos a decirle. 5 cajas calibre 22 marca Winchester de 50 unidades cada una. 4 cajas plásticas de 50 unidades calibre 17 marca Hornady, mucho gusto. 2 cajas plásticas CCI con proyectiles calibre 22 Minimad con 100 unidades y una con 50 unidades de proyectiles misma marca y calibre. Una caja con balas Kinchester de 20 unidades calibre 45. Una caja de 50 unidades proyectiles Mastech calibre 9 mm y una caja de proyectiles 9 mm con 50 unidades marca Waffen. 3 cajas de 50 unidades cada una marca Remington 10 mm. 3 cajas de 50 cartuchos marca Stopping Power calibre 357. 3 cajas de 50 cartuchos marca Stopping Power calibre 40. 3 cajas de 50 unidades calibre 38 Special marca Stopping Power. Una caja con 400 unidades calibre 22 LR, que no tengo idea de qué será, marca Remington.
5 cajas Remington de 20 unidades, cada una calibre 308, 10 cajas Stopping Power calibre 12/70 de 10 unidades cada una, un maletín plástico conteniendo 3 lentes de protección visual marca Shilva, 2 pistoleras de plástico color negro y 2 portacargadores de 2 unidades, 3 protectores auditivos de copa, un cuerpo de visor óptico nocturno MK1NBG con estuche de uso militar, un cuchillo de monte camuflado Aitor, un juego de baqueta para limpieza de armamento, un visor de visión nocturna monocular marca Bushnell con número 30585537, un visor Bushnell monocular marca Scout 1000, un detector de radiofrecuencia con antena comercializado por la firma Vilcom número DET0004. Ok. Yo de esto tampoco entiendo un carajo, soy sincero. Pero sí puedo entender que de verdad es mucho armamento. Es pertinente adelantar también, mientras yo recupero el aire, que se resolvió incautar todo bien inmueble, entre los cuales se ubicaba el Hotel City, otras propiedades alrededor del país, incluso una propiedad en Estados Unidos, oh, qué casualidad, junto con todo el dinero que se encontró en el allanamiento y también en todas las cuentas cuyos titulares eran los implicados en esta causa, y evidentemente todo este armamento fue decomisado. Por todos estos crímenes, y evaluando el grado de implicación en los mismos de cada uno de los acusados, en mayo del 2022 se dictaron las siguientes sentencias. Luis Antonio Fanesi, condenado a 6 años de prisión por ser considerado ante la justicia como partícipe secundario del delito de trata de personas, bajo la modalidad de captación y acogimiento con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. A pesar de las pruebas en su contra, Fanesi sostuvo que todo esto fue una ficción de la fiscalía, una retórica sofista y kantiana. Yo no soy víctima ni victimario, era parte de la familia. Las víctimas son las que se quedaron sin trabajo en el hotel cuando lo cerraron. Sinesio de Jesús Coronado Acuero, condenado a 14 años de prisión por ser considerado ante la justicia como partícipe necesario del delito de trata de personas, bajo la modalidad de captación y acogimiento con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. A pesar de las pruebas en su contra, Acuero expresó más o menos lo mismo que el condenado anterior, que toda causa fue armada por la fiscalía. Yo solo puedo decir que fundé una empresa en Venezuela y era miembro de la familia. He vivido una vida feliz. Agradezco a la vida todo lo que me ha dado. Silvia Cristina Capocielo, condenada a 25 años de prisión por ser considerada ante la justicia como coautora penalmente responsable del delito de trata de personas, bajo la modalidad de captación y acogimiento con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, por ser partícipe necesaria de los delitos de violación reiterada agravada, por abuso deshonesto agravado y por ser coautora del delito de hacer incierto y alterar la identidad de menores. A pesar de las pruebas en su contra, Silvia dijo: voy a seguir siendo la persona que siempre fui. Seguiré trabajando como lo vine haciendo y estudiando, como lo hice siempre, para aprender. No soy culpable de causar dolor a nadie. Todo lo contrario, le han dedicado demasiado tiempo a esta causa y demasiado dolor me ha causado a mí y a otras personas. Vemos hasta el final la perversión, la falta de escrúpulos, la falta total y absoluta de remordimiento de estas 3 personas, si se las puede considerar personas. Para ellos, esto era una familia, era una gran familia, una comunidad, una familia como cualquier otra.
donde estaba bien y donde era normal y común. Violar, torturar, las relaciones incestuosas. Vamos, una familia como cualquier otra. Fernando Ezequiel Velázquez no recibió condena ni justicia del hombre. Ojalá divina sí, si es que tal cosa existe, porque tuvo la dicha de morir en prisión preventiva en febrero del 2022, antes de que se dictara sentencia. A la lista de tradiciones medievales que yo digo, entre todos como sociedad deberíamos darle otra oportunidad, se encuentra el tema de poder juzgar, enjuiciar y condenar a una persona sin importar si la misma estaba muerta. ¿Qué se resolvía? Exponer el cadáver, o lo que quedara de él, en la plaza principal, para que pueda ser golpeado, insultado, escupido, maldecido y muchas otras cosas que entre todos podemos tener a bien hacer y decidir hacer en un caso así, para que luego el juez diga, bueno, ya fue suficiente. Lo condenamos a que no tenga descanso eterno. Y prendemos fuego sus restos. Bueno, insisto, piénsenlo, lo sometemos a una votación interna si quieren, pero yo opino que podríamos volver a esa tan buena tradición. Que si sirve de algo o no, no lo sé. Muy probablemente no. Pero al menos, si yo fuese víctima, me encantaría contemplar todo eso. Creo que esa escena tan dantesca me ayudaría a entender que esa persona, por más de que esté muerta, ahora sí que nunca más me va a poder hacer daño. Y si creen que estoy desvariando o que me estoy yendo del tema, espero que estén sentados. Porque se viene la ironía más grande de todo este caso y de este video. Eduardo Agustín de Dios Nicosia, el Swami, tampoco llegó a recibir su justa condena, puesto que falleció en el año 2021 a la espera del juicio. El mayor responsable de todas estas atrocidades simplemente murió. Simplemente murió. Sin admitir absolutamente nada de todo esto. Simplemente dejó de respirar. Si bien el juicio obviamente fue contra estos 5 implicados, por más de que al final llegaran solo 3. Como no conozco mucho de estos temas, y desgraciadamente tampoco tengo a alguien de confianza que sí esté en todo esto como para preguntarle, yo desde mi ignorancia lanzo las siguientes preguntas. ¿Qué se tiene en cuenta para no juzgar a las personas que siendo adultas entraron a la secta? Porque digo, más allá del estado de vulnerabilidad inicial, tal vez tenés 30 años cuando entras a la secta. Venís de 30 años de vivir en sociedad donde se marca qué está moralmente bien, qué está moralmente mal, qué es aceptable, qué es condenable. Tan fuerte es el lavado de cerebro que un día te despertás y decís, bueno, por ahí no está tan mal que la viole. Porque después de todo, es el Swami. ¿En serio?
¿Cuál es el límite para de verdad ser una víctima en toda la regla a nivel legal y no pasar a ser también cómplice y facilitador? Porque estamos hablando de madres que entregaban a sus hijos y a sus hijas, que los torturaban adelante de ellas y no hacían un carajo. ¿Y esto se juzga o no se juzga y queda todo en la nada? Porque hubo mujeres que se presentaron ante el tribunal a decir: todas estas personas que se dicen víctimas, hola hijo, ¿qué tal? Hola hija, ¿qué tal? Mienten. Oh, ¿qué padre no le dio un cachetazo a sus hijos? ¿Qué padre no los golpeaba con un cinturón? ¿Qué padre no los violaba día sí y día también? Se reían de las víctimas en su cara, defendían al Swami, le sacaban todo el peso a la causa. No sé si es un tema de mi falta de empatía, no sé si es un tema donde yo soy incapaz de dimensionar los efectos a largo plazo de que te lavan el cerebro de esta forma, pero digo, ¿cómo puede ser que de un grupo de 10 personas, por poner un ejemplo, 8 dicen, me hicieron todo esto, y 2 dicen, no, si yo estaba ahí eso no pasó? No lo sé. La verdad, no lo sé. Y hablando de gente adulta que tuvo una vida previa, quiero dejar eso muy en claro. La carta de la contracultura no sirve. No hay contracultura, hay un estado de vulnerabilidad. ¿Y hasta qué punto no existe un estado de elección consciente de todo eso? ¿Y no les pasó nada? Pregunto yo, porque información al respecto no encontré, pero es una duda que, conociendo todo este caso, no voy a decirte que no me deja dormir, pero la verdad, uno lo piensa. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa cuando esta gente queda, ok, cortamos la cabeza de la serpiente, cortamos a Nicosia y a su séquito porque están o muertos o presos? ¿Y qué pasa con esta gente? ¿Vuelven a sus vidas normales como si nada? Y la pregunta es, ¿van a seguir creyendo en sus vidas normales del presente que todo eso estuvo bien? ¿Lo van a seguir replicando allá donde vayan? ¿Qué pasa en verdad? ¿Cuál es el vacío legal en todo esto? ¿Cómo ni siquiera a nivel periodístico todo esto se busca cubrir de alguna manera? Porque lo peor es que, siendo argentino, viviendo en Argentina, viviendo a no muchos kilómetros de Mar del Plata y del sitio hotel, esto no salió casi en las noticias. ¿Por qué? Cada quien con sus teorías. Pero la verdad es un tanto indignante. No se hace nada más. Y cuando se cumplan los 6 años del primero y salga en libertad, ¿qué? ¿Esta gente se puede volver a reinsertar en la sociedad? A mi parecer, no. Puede que esté equivocado. Pero hasta que algo no me haga cambiar mi opinión, mi postura es esta. No. Son los monstruos reales a los que hay que tenerles miedo. Y dudo mucho que unos años en la cárcel los hagan reflexionar y decir, ay,
quizá esto no estuvo tan bueno, quizás me excedí un poquito y voy a cambiar. Y no sé, me voy a hacer cristiano ahora y nada. A repetir la historia, pero con otra fachada y con otra imagen, para que nadie sospeche. Total, ¿cuántas veces la misma persona puede escuchar el llamado de Dios y gracias a esa ficción inventada, armar una secta? El sitio hotel, el año pasado, en el 2023, fue convertido en un hogar para personas necesitadas a cargo de la diócesis de Mar del Plata. Espero que con la actualidad del país siga cumpliendo esta función. La verdad es que tampoco hay noticias recientes que lo afirmen o que los desmientan. Prefiero creer que sí, que ese lugar tan oscuro sigue albergando a personas que necesitan un techo y un plato de comida. Porque a un lugar le podemos pintar las paredes, podemos lavar el piso, cambiar la fachada si hace falta, colgar una cruz sobre el umbral de cada puerta y creer que con la buena intención alcanza para que este hotel deje de ser el lugar donde se cometieron tantas atrocidades, porque ahora es el hogar Hijos de María. Y me parece bien. Pero a una persona no se le puede cambiar la fachada. No la podés pintar, maquillar o disfrazar y decirle, ahora sos una persona nueva y ahora todo esto no te pasó. ¿Qué pasa con todas las víctimas? Con todas las personas que nacieron ahí adentro, que nacieron dentro de la secta. Han salido de la secta, sí. Pero la secta salió de sus cabezas. Eso es posible. Porque más allá de cualquier compensación económica, más allá de cualquier asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, nadie te va a devolver todos esos años robados, no perdidos, robados. Nadie te va a poder negar tu identidad, porque ahora hay un ADN que confirma. Tu padre siempre fue Nicosia, y tu padre siempre fue el que te hizo todo esto. Y esto no se trata de revictimizar a la víctima. Pero estadísticamente no hay datos muy alentadores al respecto de los sobrevivientes de una secta. Sobre todo en estos casos. ¿Cuántas personas habrá que, si se quiere, reinciden en otra secta porque su autonomía como tal, ¿dónde está? Ni el juicio, ni la condena, ni la muerte de estos hijos de puta se las va a devolver. Como ciudadanos que no hemos pasado por todo eso, creo que nunca vamos a ser capaces de dimensionar de verdad lo que es sobrevivir e intentar todos los días sobreponerse a todo esto. Han salido de la secta. Pero la secta saldrá de ellos algún día.
Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario con tu opinión al respecto de todo esto, para que podamos conversar y debatir sobre todo este caso. Caso que si bien ahora damos por cerrado, de todas formas en un futuro volveremos a tratar desde otro enfoque, desde un aspecto también más teórico, todo lo que compete al tema de las sectas. Les pido paciencia porque para hacerlo con cierta rigurosidad tengo que leerme una cantidad de libros impresionante. Me va a llevar tiempo, pero lo vamos a hacer y prometo, dentro de mis posibilidades, dar lo mejor para que toda espera valga la pena. Por lo pronto, en pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo, y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias y denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Y si todavía te quedan ganas de saber qué tan retorcida puede ser la mente humana, te recomiendo que, si no los has visto, viajes un año o un poco más atrás en este canal a los videos de asesinatos rituales, donde hay también casos reales ahí, para que te mantengas entretenido y pensando en qué oscuro puede ser el mundo de allá afuera. Sin nada más que decirte, muchas gracias y si todo marcha bien, hasta pronto.